hoy estuvieron en una interesante plática con una abogada mexicana, israelí, ¿sí? Y dando sus puntos de vista sobre Israel, Medio Oriente. Y nos dicen que ustedes son historiadores. ¿Esto pasará a la historia? ¿Esto cómo les cambia la historia? ¿Cómo les cambia el punto de vista? ¿O qué les cambia o qué les deja? Hay que ser los puntos de vista, no necesariamente a cambiarlos. Fue una plática muy interesante. Creo, sin embargo, desde una visión muy por afuera de la comunidad judía, que ciertamente hay algunos matices que no vimos que nos hubiera gustado ver. Sin embargo, dentro de la propia plática, creo que sí hubo bastante contraste entre lo que decía Gaby con algunas opiniones del público, que todavía marcaron más pues, matices que yo no había percibido o que quizá conocían más de oídas. ¿Qué conocían? ¿Qué conocían ustedes? En principio, están haciendo ustedes un documental, un diplomado sobre racismo, xenofobia, en donde se involucra antisemitismo, en donde toca Israel. Bueno, ¿Qué involucra esto? mira, quizás la cuestión que nosotros ubicamos, digamos, dentro de nuestro trabajo, tiene que ver, a mí lo que más me impresionó fue toda la manera en la que ella organizó la manera de entender la política de Netanyahu y calificarla como apartheid. Eso estuvo increíble. Y viniendo de alguien de la misma comunidad judía que tiene un peso internacional tan grande, que diga eso, hace que, digamos, que de alguna manera nosotros rompamos este estereotipo que a veces existe dentro del país, dentro de los mexicanos o en todo el mundo, de que todos los judíos piensan igual y que todos están del lado de Netanyahu. Y aquí nos damos cuenta que no. Hay una realidad de matices y nos da mucho gusto ver que hay gente que piensa distinto, que es capaz de llamar las cosas por su nombre y que tiene toda una manera de pensar la diversidad y de que sí hay maneras de arreglar, digamos, este hoyo en el que estamos y que a veces nosotros creemos que todo el mundo piensa igual. Y que genera reacciones dentro de la misma audiencia en la que está hablando. O sea, fue evidente que en algunos comentarios había molestia, había duda respecto a la labor que está haciendo Gabriela, y creo que eso enriquece mucho el debate. Yo me quedaría un poco más con eso. Además, coincido muy bien con Héctor, que mencionar que es una apartheid lo que se está haciendo legalmente, pues es necesario nombrar las cosas por su nombre. Y por último, que al final dijo que la única manera de restablecer los lazos con el pueblo palestino es humanizándolos, que ellos nos humanicen y que nosotros los humanicemos. O sea, es como el mensaje más importante que a mí me dejó. Algo que es muy difícil, no solo en este contexto, sino en todos los contextos donde hay una otredad. Pero sí, totalmente. Como historiadores, como conocedores, como estudiosos, ¿cómo veían al pueblo judío, a Israel, hace 3 horas? ¿Cómo lo ven ahorita? ¿Qué veían de Israel? ¿Qué conocían? ¿Qué dirían de Israel en ese sentido? Lo que pasa es que nosotros somos estudiosos también de los temas y exacto, no estamos tan alejados. Sabemos, yo, por ejemplo, conocí a Temkin, uno de los fundadores del partido de izquierda. O sea, el problema es que no estamos tan alejados. Quizás lo que sí a mí me llamó mucho la atención, y lo vuelvo a repetir, es esta postura de ella de llamar las cosas por su nombre, decir o sea, que sí se puede hablar de un apartheid. Es con lo que yo me quedo, es con lo que yo, digamos, no lo había visualizado antes y ahora lo visualizo de otra manera, y sobre todo que sean, digamos, dentro de voces dentro del mismo Israel que se atrevan a decir esto, es para mí muy importante y muy valiente. ¿Ustedes consideraban que existía esto antes de oírla a Gaby? Sí, pero no había tenido un referente claro de quién podría estar encarnando estas posturas, ¿no? Ahora me da gusto saber que está Gaby, que además es mexicana y que además está aquí en este país. Sí, ahora, hay mucho que aprender. Dentro de todo esto son posturas políticas también. Ella representa un mundo político que representa una oposición al gobierno. Y como en todos los países, la oposición quiere demeritar lo que es el gobierno actual de alguna manera. Lo sintieron así, se puede considerar como tal, creen que es una visión. ¿Cómo ven eso en ese sentido? Porque eso lo vemos en todos lados del mundo en una manera, ¿no? No sé si A mí me gustó la respuesta que ella dijo sobre el gobierno mexicano. O sea, que yo critique al gobierno mexicano no quiere decir que estoy en contra de México como país o de México como cultura o de México como entidad. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo con ella. Ella puede criticar al gobierno de Netanyahu sin atacar la identidad judía o lo que quiera que sea que ellos identifiquen que es eso. Entonces, a mí me parece que es todo lo contrario. El criticar posturas de este tipo como las de Netanyahu y la derecha lo que hace es de alguna manera apoyar otro tipo de visiones que hay dentro de Israel y hacer que digamos que haya más posturas y que haya más crítica, y eso digamos tiene un efecto positivo a la democracia a final de cuentas. ¿Dónde veremos? Ustedes estuvieron grabando, estarán sus comentarios, sus cosas. ¿Para qué es lo que va a hacer? ¿Qué sucederá? ¿En qué lo harán? La gente que lo quiera ver. probablemente se va a subir a la red íntegra
que es una red interdisciplinaria de investigaciones sobre identidades, xenofobia y racismo. No, sonó interesantísimo. Ahora sí, ¿en dónde? Bueno, Integra.org. estamos en este momento estamos trabajando para hacer un diplomado, o sea, el primer diplomado de racismo y xenofobia. Uno de los temas que vamos a tratar tiene que ver con antisemitismo, tiene que ver con esta cuestión tan complicada entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Entonces, digamos, ahí es donde probablemente se inserte algunas de estos comentarios, algunas de estas ideas, pero siempre pensando de una manera positiva, pensando en que lo más importante es la paz, que lo más importante es el entendimiento y que esta es una voz muy importante que digamos, está señalando y está criticando regímenes que tienden a ser totalitarios, que tienden a dividir y que tienden a generar problemas. Y sobre antisemitismo, de lo que han estudiado, ¿qué opinan, qué piensan, cómo creen que esté actualmente o cuáles crean que sean? Pues mira, Bueno, no sé. la labor del diplomado en general es poner los puntos sobre las sillas respecto a que México es racismo, ¿no? Y se expresa en múltiples formas con distintos sujetos, los cuales son inferiorizados y racializados. Y si bien una parte puede ser contra los judíos, también hay discursos de odio contra el Islam, pero en general en México lo más reconocido... Yo no podría decir que México es racista. Yo diría que hay mexicanos o hay gente que podría ser, porque hay gente que no lo es, y generalizar puede ser un... Digamos, pero sí hay estructuras, digamos, cuando uno analiza la política pública, cuando uno analiza los discursos, cuando uno analiza narrativas nacionales, ahí encontramos que sí existe un racismo. En el sentido, por ejemplo, que se habla, por ejemplo, de un mestizaje que tiene que ser más blanco. Pero ya se ha cambiado un poco en ese sentido. Hoy en día en el DF y en los derechos humanos y a nivel nacional existen muchas leyes contra la discriminación, contra el racismo, contra el antisemitismo, contra cualquier tipo de discriminación, ¿no? Sí, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Y bueno, para aterrizar un poquito lo que tú decías de la cuestión del antisemitismo, también está esta parte de la xenofobia. La xenofobia como del extranjero, y hay sectores de la nación mexicana, sectores que piensan que, por ejemplo, los judíos no son de aquí, que los judíos son de otro lugar, que pertenecen a otro lugar. Entonces ahí es donde posiblemente, por ejemplo, se puede estudiar desde la xenofobia. Y nosotros pues creemos que eso no es cierto, que son tan mexicanos como cualquier otro y son parte de la diversidad que existe en un país y que existe en cualquier país. De allá nos hablaba, por ejemplo, de Israel, la diversidad también que existe allá, y es, digamos, lo que nosotros estamos pensando. Pues muchísimas gracias.